humanos y muchísima cocinera, jugadora de hockey, ex jugadora de hockey, y ahora nos va a hablar de un poco, ¿no? Vamos a ver en qué termina este intento de reforma constitucional. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, un poquito al principio se hizo un punteo en relación a lo que pasó ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Finalmente, la reforma constitucional no va a salir en el proceso de sesiones ordinarias, que era la aspiración del oficialismo. A principio de esta semana hubo una reunión dentro del Frente Unidos, que incluye el radicalismo, el socialismo, el PRO y otras expresiones, pero digamos que esos son los tres principales socios. Era la primera reunión que se hacía como Frente Unidos para unificar alguna mirada en relación a esto, y había un anhelo de parte de, llamémosle, quienes conducen la Cámara de Diputados, en este caso el socialismo, Clara García, pero también de Blanco, Joaquín Blanco, que es uno de los que ha presentado proyecto de reforma constitucional, de poder sacarlo ayer. Era un poco la idea entre ayer y hoy. Recordemos que por Constitución la provincia de Santa Fe sesiona en sesiones ordinarias su legislatura entre mayo y noviembre, un poco acotado, digamos, el proceso ordinario de trabajo de las y los legisladores. ¿Y por qué querían esto? Porque no querían que de alguna forma el gobernador Puyaro quedara atado a el pedido de sesiones extraordinarias, porque el pedido de sesiones extraordinarias en este caso va a venir de parte de Puyaro y tiene que poner qué punto va a tratarse dentro de estas sesiones extraordinarias, y fue lo que hizo un poco el peronismo, que ahora vamos a hablar algo más de eso. Hay algo interesante porque durante este 2024 se presentaron 9 proyectos de reforma constitucional. En realidad son proyectos de ley de reforma constitucional, que es la ley que declara la necesidad de reforma, y en esa ley lo que se establece puntualmente es qué puntos de la Constitución se van a reformar, es decir, que está habilitada la Convención de Constituyentes a cambiar de la Constitución provincial. Claro, eso te iba a preguntar. Ahora lo que se va a votar es primero esta ley que habilitaría a reformar, y qué es lo que se va a tratar posteriormente, digamos. No es que en la sesión esta se reforma la Constitución, digamos. Exacto, lo que hace esta ley de necesidad de reforma es declarar que va a iniciar un proceso de reforma constitucional conforme como lo establece la Constitución de la provincia, y también los acuerdos en relación a qué puntos se van a poder modificar de esto. Uno puede hacer una reforma total, que implica modificar todo el articulado de la reforma en la reforma, o puede ser parcial, que implica decir este punto se toca, este punto no se toca. Y bueno, ahí está el tema siempre tan sensible de si se toca o no lo que prohíbe la reelección de gobernador y vicegobernador de la provincia. Entonces hay que tener bastante atención en qué va a ser específicamente lo que va a salir dentro de la ley de necesidad de reforma. Ahora bien, vámonos un poquito, si se quieren, a los bloques. Había una cuestión que a principio de año, cuando tratamos este tema más en profundidad, se da un poco por hecho que la socia que le iba a aportar los votos al oficialismo iba a ser a María Granata, porque el oficialismo le faltaban 6 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores tiene los 2/3, o sea que no es un problema, y en la Cámara de Diputados le faltaban los 6 votos, y el bloque de María Granata se los podía aportar, y en este caso iba a quedar el peronismo y otras expresiones más pequeñas de la Cámara de Diputados, un poco mirándola de afuera. Lo cierto es que Amalia Granata, luego de la reforma previsional, junto con su bloque, planteó una postura mucho más opositora y no tan dialoguista con Maximiliano Puyaro, y ahí es donde empieza un poco a jugar el peronismo. ¿Por qué empieza a jugar el peronismo? Y porque, primero, la fragmentación del peronismo, hay que hablar. Antes de venir para acá estaba mirando cómo, porque cada tanto esto cambia, ¿no? Cómo estaba conformado el bloque Juntos, que Juntos es el bloque del peronismo, y después tiene subbloques. Y hay 4 subbloques de una persona. ¿De una persona? Una persona. Ah, bueno. Y después tenés, digamos, la parte mayoritaria de Juntos, y el subbloque más importante es el que conduce Celia Arena, que tiene ni más ni menos a Omar Perotti como cabeza política de eso. Y ahí tenés, perdón que te consulte esto, Sí, tenés sí. el subbloque ese sería Celia Arena, Exacto. Omar Perotti, Walter Agosto
Corach y Sonia Martorano. Esos 5 serían como los que responden más a Omar Perotti, digamos. Responden a Omar Perotti, aunque bueno, la gestión de la legislatura en relaciones de su bloque está a cargo de Celia Arena. Ayer nos comunicamos con Celia Arena, le preguntamos si podía salir a conversar con nosotros. Nos dijo que a esta misma hora que estamos conversando ahora, están reunidos en asuntos constitucionales, en la parte preparatoria, porque todo indica que el lunes, a primera hora, arranca todo el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de los proyectos de ley. Porque este es lo que estaba intentando un poco suscitar el PJ, que sacó un comunicado diciendo que la reforma constitucional no podía ser express, que había cuestiones tensionadas en la institucionalidad y que tenía que motivar al diálogo del oficialismo si quería contar con un apoyo un poco más amplio, como lo que requiere, ¿no?, una reforma constitucional. Nosotros tenemos la experiencia de lo que fue el Pacto de Olivo, que fue un pacto de cúpulas, que bueno, que no tuvo en cuenta, si se quiere, a la sociedad organizada pidiendo la reforma constitucional o a las distintas expresiones con las demandas que tenían, sino que más bien los dos principales dirigentes se juntaron y dijeron, bueno, reformamos la Constitución, yo me llevo esto, vos te llevas esto otro, y así salió. Bueno, ahora parecería que vas a tener un poco ese tenor, primero porque no hay, y menos en un espectro más provincial, una comunidad hiperorganizada exigiendo la reforma constitucional. De un poco esto se agarra Amalia Granata. Yo en este punto la verdad que no coincido tanto. Decir la gente no pide la reforma constitucional. Esto para hacerlo de un ejemplo súper simple. Vos vas al médico y decís, che, me duele la cabeza. Uh-huh. No le decís, necesito un tratamiento para las cervicales, donde voy al kinesiólogo y más un masaje atrás, y después de eso también necesito hacer un cambio de almohada. Vos vas y decís, necesito que me cures el dolor de cabeza. No le pedí el tratamiento en sí, claro, de cómo curarte. Y hoy la sociedad está demandando más del 50% de pobreza, mejores condiciones económicas, mejores condiciones habitacionales, reparto más equitativo en relación a los municipios y comunas respecto al poder económico y poder político. Entonces, evidentemente las necesidades están. Lo que pasa es que sí, no se traducen. Una reforma constitucional. Claro, eso en definitiva es un guante que tiene que recoger la política para decir, bueno, probablemente con una constitución, si este proceso tiene una cuestión democratizante, bueno, parte de los problemas que hay a lo mejor están en generar un nuevo proyecto político, porque en definitiva una constitución es un proyecto político que parte de determinados consensos con sectores que no piensan igual. Entonces ahí está la riqueza de promover este debate. Que bueno, fue un poco lo que empezó a decir ahora el bloque de Perotti, como que estaba muy silencioso, y ahora cuando Amalia Granata ya se planteó de que no iba a acompañar, que de ninguna manera, y de algún punto se puso en rol extremo opositor, le habilitó al peronismo una carta de negociación con el oficialismo, porque sí, ahora el peronismo tiene los votos para reformar la Constitución. Y en esos votos está el juego de si votaba separado, que era algo que se especulaba, es decir, si el bloque de 5 de Perotti votaba y agarraba otro puchito del bloque del Frade, que aparentemente ese bloque va a votar dividido, Balaguer y Pablo Oliver por un lado, del Frade por otro, y bueno, ahí ya tenía los votos. Pero el peronismo, la verdad que saludablemente, hizo una reunión para decir que iban a mantener una postura unificada, y lo cierto es que la sostuvieron, no es que ninguno se cortó solo, y bueno, y ganó en el sentido de que ahora quizás todo el peronismo termine votando la ley de necesidad de reforma. O sea, a favor. Claro, a favor, y evidentemente ahora arranca la tanda de negociaciones. Ahí yo les había dicho 8 proyectos, pero ayer se presentó uno nuevo. O sea, quedaron 9, sí. Que es el de Celia Arena, que es el del bloque del Perotti. O sea, está el bloque, digamos, yo diría que quizá hay 2 del peronismo únicamente. Uno que presentó Lucila de Ponti, que tiene un monobloque, y este otro que presentó el sector de Perotti, que son 5. Yo diría que probablemente este de 5 sea el que tenga más potencia de negociación y donde haya muchos puntos que encontremos en la ley de necesidad de reforma. Primero porque es el gobernador saliente, donde todos saben que existe un diálogo muy fluido con Maximiliano Puyaro. Y segundo, porque bueno, son la parte mayoritaria, entonces probablemente en ese proyecto encontremos parte de lo que se va a tocar. Después algunas diferencias, que esto tiene que ver más con el juego de cómo va a hacerse el proceso de reforma. La ley de necesidad de reforma establece cómo se va a hacer el proceso de selección de constituyentes. Esto, ¿qué dice la Constitución? Que tienen que ser 69 convencionales constituyentes. No dice cómo tiene que hacerse ese proceso de selección. Entonces, claro, cómo se eligen. ¿Cómo se eligen? Ahí está. Lo que quiere el oficialismo. El oficialismo quiere que se haga uno por departamento y el resto por distrito único. Acá yo me pongo a pensar cuáles son las intendencias importantes que gobierna la oposición
y la verdad que si van a ese juego, probablemente el oficialismo gane la mayoría de la constituyente. Casi todos. Y porque si vos ves cómo está compuesta la Cámara de Senadores, y que no tienen incompatibilidad los senadores por ser convencionales constituyentes, uno puede hipotetizar que el oficialismo se va a quedar con la mayoría de las bancas de constituyentes si se hace este esquema de separar distrito único y distrito por departamento. Bueno, en el proyecto de Omar Perotti, precisamente, eso está distinto. Eso dice que se vota todo por distrito único. O sea que ahí hay un juego en relación a cómo están especulando los distintos sectores respecto a cómo les conviene para generar la constituyente. Porque, ¿qué pasa? Se declara la ley y después hay que ir a elecciones. Claro, eso te iba a preguntar. Y el oficialismo puede perder las elecciones y se puede imponer otras mayorías. Claro, a elecciones de esos convencionales constituyentes. Claro, porque la ley declara qué se reforma, no cómo se reforma, con qué criterios. Cómo se va a escribir la... Exacto. Y después, ponele, pasa todo eso, se eligen los constituyentes, se redacta una constitución que es en contra de lo que intentaba Puyaro. ¿Eso se tiene que promulgar, tiene que pasar por alguna otra instancia? La constitución arranca. O sea, una vez que está sancionada, se jura y empieza su vigencia. Claro, no es como, por ejemplo, lo que se vio en Chile, que había que votar un referendo para aprobar la Constitución. No, en este caso sale la Constitución. Y ese es el juego que yo creo que Puyaro lo estuvo especulando hasta el último momento de por qué tampoco quería ponerse tan al frente. Porque si ve que tiene chance de no lograr la mayoría como oficialismo de esta constituyente, bueno, puede suceder que hay artículos que son de interés al oficialismo que no salgan como el oficialismo quiere. Uno, por las condiciones en las que está el gobierno de Puyaro, puede decir que probablemente logre una mayoría. Pero bueno, evidentemente hay un juego ahí en suma cero. Lo que gana el oficialismo lo pierde la oposición y lo que gana la oposición lo pierde el oficialismo. Entonces el proyecto de Perotti, recién que se presentó ayer a la tarde, dice que es toda la elección de los 69 por distrito único y que en todo caso lo que tiene que estar representado son los departamentos en esa misma lista. Bueno, yo creo que ahí deben estar... cupo por departamento. Cupo por departamento. Otra cuestión común que están en todos los proyectos de reforma, en los 9, es que todos plantean ampliar las sesiones ordinarias, que no pueden arrancar, tiene una cuestión de criterio absoluto de hacerlo. Otros proyectos tienen presente la idea del balotaje, otros no lo tienen. Otros, como el de Lucila de Ponti, tienen idea de limitar el mandato de los jueces y juezas, limitar la judicatura, que sea por 10 años. Otros ni lo mencionan. Otros tienen concebir la concepción del niño desde el momento de la concepción, algo un poco raro. Otros no lo... O sea, hay como un abanico y un... Raro que una provincia haga eso aparte. Hay un variopinto de proyectos bastante interesantes. Algunos le dan más preponderancia a lo que es, digamos, la recolección de los tratados de derechos humanos. Prácticamente todos, diría, tienen recuperar lo que dice la Constitución del 94 y adecuar en ese sentido todas las cuestiones declaratorias. Y hay otros que plantean mecanismos de participación ciudadana más directos, proyectos de ley, referéndum, revocación de mandatos, por ejemplo. La autonomía municipal es algo que se viene diciendo desde que yo recuerdo, por lo menos. La autonomía estaba en todos. O sea, que es evidentemente algo que tiene consenso. Y va a suceder, si sale la reforma va a suceder. Claro, después tenés otro proceso que es decir que es ciudades autónomas, cómo es el proceso. De hecho, Buenos Aires todavía no termina de su proceso de autonomía. Recién hace poquito tiene la policía propia, por ejemplo. ¿Qué implicancias tiene la autonomía? ¿Hasta dónde vos dejás que una ciudad logre determinada autonomía? ¿En qué puntos? Y algo interesante del proyecto de Perotti del día de ayer, yo estuve leyendo todos, la verdad son larguitos, pero le di una repasada bastante interesante a todos. Qué voluntad, che. Es su trabajo. Hay una tónica de municipalismo en el proyecto de Perotti. Yo noto que hay una idea de generar mayor autonomía a municipios y comunas o mayor protagonismo. Incluso hay algo que está planteado que dice que la provincia no le puede delegar tareas a desarrollar a los municipios, a la comuna, si no le establece la coparticipación para cumplirla. El fondo, claro. Lo más importante. No te saques temas de encima si no le vas a contemplar cómo van a gestionar esto. Yo noto acá, por eso digo, hay algunos temas interesantes, porque de los proyectos que leí es el que tiene una idea de municipalismo más fuerte. El resto... El de Omar Perotti. Sí, en realidad lo presentó Celia Arena, pero bueno, el de Omar Perotti, sí. Tiene una idea de municipalismo un poco más acentuada.
Y después tenés otros como el de Blanco, que le da mucha atención a cuestiones del balotaje, a cuestiones de democracia más participativa, o sea, más mecanismos electorales, etcétera. Todos contemplan la idea de poner el voto de los 16 optativo, que esté ya por constitución, la gran mayoría, creo, si no son todos. Y bueno, y después dentro del oficialismo tenés el resto de los proyectos, salvo uno que es el de Balaguer. Blanco, Ioni, Corral, Rosúa, Solá, Hummel, todos esos son del oficialismo de Unidos. Algunos son del PRO, otros son del radicalismo y otros son del socialismo. Y después tenés el de Balaguer, que es el único proyecto que plantea una reforma constitucional completa, no parcial, es decir, que se cambie todo. Que es el de Pablo Oliver, del bloque de soberanía. De Carlos Delfrade también. Carlos Delfrade. Bueno, hay un tema que lo escuché ayer, salió Cornalia, también estuvo acá en el programa que lo entrevistaron. Hay algo que está diciendo el presidente del Partido Justicialista y es, no sabemos cuál es el proyecto del Ejecutivo, entonces no sabemos si estamos a favor o en contra. Hay como una cosa ahí que vos decís, bueno, en realidad sí sabes, porque están los 9 proyectos sobre la mesa, no va a salirse de eso. Sí, en realidad vos lo que estás buscando es que te llamen y te sienten y te reconozcan, pero recordemos que Cornalia es la cabeza de los senadores y que ese sector no tiene ni un diputado en la Cámara. Claro. Y hoy el oficialismo está necesitando diputados, no está necesitando senadores para aprobar. Entonces se va a sentar con Omar Perotti, con Celia Arena, con Pablo Oliver, y capaz que con vos no, pero porque precisamente el oficialismo juega a fragmentar la oposición, no a fortalecerla. Y si vos te juntás con el presidente del partido, le estás dando un reconocimiento a un partido y lo estás poniendo en un lugar que quizás Puyaro no quiere. Y después hay otro tema, en esta que uno puede hipotetizar, que también es para negociar. El proyecto de Perotti de ayer, en uno de los puntos centrales, dice lo siguiente, que lo voy a leer. Limitaciones de la Convención. La revisión total de la Constitución de la provincia no autoriza a la Convención a considerar como primer mandato a aquellos cargos que, de acuerdo a la Constitución vigente, no tienen reelección. O sea que... Está confuso. Uno puede entender que lo que dice es, no me cuentes este mandato como primero. Lo habilitaría a Puyaro en cierta forma, digamos. Otros entienden, porque está raro, por eso yo quería hablar con Celia Arena, que dijo que el lunes va a dar una entrevista, así que ahí le podemos preguntar. Otros entienden que en realidad lo que está diciendo es que no hay reelección para este gobernador. Es muy ambiguo. Es ambiguo, es el juego de la Constitución. Y esos son los principales problemas cuando se hacen estos procesos. Que muchas veces se cambia esto y después se dice, bueno, que se establezca en una ley y después la ley se aprueba con otro tipo de mayoría y con esas mayorías se termina regulando algo que la Convención quería darle mucha preponderancia. Ni hablar lo que es el Consejo de la Magistratura, algo que también está en todos los proyectos, algo que me parece interesante para tratar, porque muchos lo están tratando como una cuestión fundamental, eje, un cuadrante que tiene que estar. Y vos hablás con los constitucionalistas un poco más críticos del proceso de reforma y todos te dicen que lo del Consejo de la Magistratura fue un desastre. O sea que estamos siguiendo un modelo que a nivel nacional no funcionó tanto, y esto está también en todas las consideraciones de, bueno, que el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que controla y elige los jueces y juezas, tenga constitucionalización. Bueno, y otros tantos más, que yo tampoco me quiero ir mucho hacia cuestiones tan pequeñas. Una cuestión electoral, tema paso. El oficialismo dicen que no quiere paso para esta elección. Y hay algunas noticias que estuve leyendo, repasando hoy antes de venir, que dicen que el proyecto de Omar Perotti, yo me estoy centrando en este no porque es evidentemente con el que se va, con la carta que va a negociar el peronismo, probablemente la diputada de Ponti pueda meter algo, probablemente el bloque de Frade pueda meter algo, pero la centralidad, esto es lo que está hablado evidentemente con Puyaro, porque son los que le van a habilitar la reforma, son los que le van a dar los votos. Bueno, hay algo acá en relación a esto. Algunos dicen el proyecto de Perotti no quiere que haya paso. El proyecto de Perotti en realidad lo que hace es una peroteada. Dice que se regule por la ley que está vigente. En realidad se saca el tema de encima. Lo que dice es, si a nivel nacional y a nivel provincial no hay paso, entonces para elecciones constituyentes no hay paso. Si existe la paso, entonces para este proceso hay paso. Lo que está planteando es que no haya un proceso diferenciado en elección de convencionales constituyentes en relación al sistema electoral. Que obvio que la convención tiene las facultades de ponerse al margen de eso. Entonces lo que dice es, bueno, que quede igual que como está regulándose a nivel provincial, a nivel nacional. Así que si se eliminan las pasos, bueno, no va a haber convención constituyente con paso. Y si no, bueno, queda así.
Eso es algo que se estaba charlando. Pregunta acá un oyente si se contempla hacer algo unicameral en alguno de los proyectos. O todos mantienen las dos cámaras. No, bueno, eso es algo que... había un proyecto el año pasado de una diputada que tenía la idea de unicameralidad. Acá, nadie habla Musarela. Parece raro que... Sí, igual si escribís toda la Constitución de cero, lo puede hacer. Igual, a ver, esto es lo que también se dice. Dicen, la reelección del gobernador no la van a poder poner si no tienen la mayoría. Porque la ley de necesidad de reforma va a decir, se cambia el artículo donde está la reelección o no del gobernador. No va a decir se reelige el gobernador. Después, claro, si vos tenés la mayoría, vos podés decir, no hay reelección. O sí hay reelección, pero para este gobernador no, para el que viene. Entonces, ahí también uno podría decir, si se va a cambiar la conformación de los legisladores, bueno, a lo mejor la Convención Constituyente dice la cambiamos y juntamos la unicameralidad. Por lo pronto en estos proyectos no está contemplado y me suena bastante raro que los senadores quieran... claramente, ceder su poder. Lo loco es que los principales constitucionalistas de Santa Fe provienen del radicalismo. Y yo soy profe de Derecho Constitucional, ¿no? Pero no soy principal en ese sentido, soy más de otra corriente. Hace 20 años que yo escucho que la unicameralidad es la panacea y es lo que hay que hacer. Ahora todos los constitucionalistas están musarela con este tema y bueno, entonces como que dejamos ahí ya los principios en la puerta de la Facultad de Derecho porque nos van a llamar para asesorar a la Convención Constituyente y los señores senadores no se tienen... Les tenés que decir lo que quieren escuchar. Más allá de que vos después en el aula dijiste esto tiene que ser unicameral, esto tiene que... Bueno, después te van a hacer el juego, no dieron las correlaciones de fuerza y la típica argumentación. Así que ahí estamos, atentis porque probablemente la semana que viene salga esta ley. Eso es lo que aparentemente se está consensuando. Hoy hay una reunión informal constitucional donde van a empezar a punto por punto ya a reunirse todos los diputados y dicen que la semana que viene con el llamado de extraordinarias, algo que le torció, si se quiere, la oposición al oficialismo porque lo llevó al punto de decir que la pida el gobernador, claro. Que querer la reforma. Bueno, parece que la semana que viene habría algún consenso de que ya estén los puntos centrales a reformar y ya sabríamos bien cómo va a ser todo el procedimiento de elección de constituyentes que se viene ya el año que viene. El emperador Maxi, le dijo Amalia Granata hace unos días. ¿El emperador? Sí, el emperador Maxi. El monarca. El monarca, no el emperador. Bueno, muy bueno, Connie, gracias. Y bueno, la semana que viene vamos a ir de cerca. Entonces, alguna entrevista con Celia Arena. El lunes tienen entrevista con Celia Arena, yo no sé si va a poder estar, pero ya saben, le pueden hacer, ahora les paso el proyecto para que puedan un poco también revisar y ahí me parece una voz interesante para escuchar porque va a ser uno de los bloques protagonistas de esto. Bueno, amigos y amigas, muy completo, el informe, también mucha información sobre el pucho. Esto va cambiando minuto a minuto, hora a hora, entre las negociaciones. Así que un pantallazo muy completo de la queridísima Connie Estepa. Así que, Connie, muchas gracias por traer la información. Y ya